Shalom, buenas noches. ¿Cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por un día más de vida. Estamos acá para poder dar otro estudio de Apocalipsis, capítulo 7. Recién andaba mal la línea de internet. Esperemos que no se corte. Bueno, estamos en otro estudio, entonces hoy vamos a ver un capítulo 7 de Apocalipsis. Shalom para los hermanos que se van conectando. Y la semana pasada habíamos visto Apocalipsis 6 sobre los 6 sellos. Entonces habíamos visto acerca de los 7 sellos, los 7 juicios de Yahweh, donde veíamos 4 caballos y 3 juicios más. También estudiábamos acerca de que los caballos ya se habían abierto, los sellos se habían soltado en el siglo I y el quinto sello también, y que falta el sexto y el séptimo sello. Ahora, luego, en el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos que automáticamente deja de hablar de juicios y habla de un grupo específico llamado los 144.000 sellados. Y en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, vemos que habla de otro grupo de personas, la multitud de ropas blancas. Entonces, en el capítulo 7 hay como un paréntesis con respecto al capítulo 6 que viene hablando de los juicios. Y al principio habla de un grupo selecto que Yahweh tiene determinado para los últimos tiempos, porque estos 144.000 sellados, esta parte del capítulo 7 todavía no se cumplió en la tierra. Esto sí es profético en algo que no se cumplió. Entonces, vemos que se divide en dos el capítulo 7. Se divide por un lado los 144.000 sellados y por otro lado la multitud de ropas blancas. Entonces, la multitud de ropas blancas no son los 144.000, son dos grupos totalmente diferentes. Recuerden esta oración o este versículo bíblico. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Recuerden ese versículo. Entonces vamos a comenzar el estudio. Se habla de mucho estudio y término teológico, escatológico, bíblico, profético acerca de lo que son los 144.000. Se habla de que son la iglesia, se habla de que son los únicos que se van a salvar. Se está hablando en institutos teológicos, se ha hablado mucho acerca de esto como son los escogidos y todos los demás se pierden, se van a una eternidad sin Yahweh, ¿no? Entonces vamos a ver el contexto de este Apocalipsis 7, donde después vamos a ver también en Apocalipsis 14, habla también de los 144.000 sellados. Entonces, el capítulo 7 habla de los 144.000, pero el capítulo 14 en una parte también habla de los 144.000 sellados. Entonces vamos a ver estos dos versículos, estos dos capítulos que se unen con respecto a los 144.000 sellados. Cuando hablamos de sellado o de sello, hablamos de identidad. Cuando uno quizás va al campo o conoce campos, ¿no?, donde hay personas que tienen ganado, animales, ¿qué hacen? Le ponen un sello, que ese sello representa el dueño, o sea, quién es el dueño, a quién le pertenece, supongámosle una vaca, a quién le pertenece esta vaca, a qué hacienda. Bueno, así pasa lo mismo en la antigüedad, en los reinados, cuando el rey sellaba un escrito, una carta o un decreto, el sello del rey tenía
mucha autoridad y mucho valor. Y el tener el sello de un imperio, de un reinado, como uno, como familia o como uno que sea parte de ese reinado, está hablando de pertenencia. Entonces, estos 144.000 sellados son personas, no son ángeles, no son seres espirituales, son personas que viven en el mundo. Y son personas escogidas por Yahweh. Recuerden que la Escritura nos habla mucho acerca de la predestinación. Estas personas son predestinadas en Yahweh de antemano. Antes que Él formara la tierra, Él predestinó a sus escogidos. Entonces, estos 144.000 son personas y son escogidos, predestinados de Yahweh. No son personas comunes y corrientes, sino son personas que el Padre le ha puesto un sello. Y ahora vamos a ver que manda a ser sellado estos 144.000. Entonces, vamos a ver también que hay muchas posturas. Por ejemplo, algunos dicen que estos 144.000 son elegidos del siglo I, salieron del siglo I. Y esto, cuando uno estudia un poco a fondo, no es válido, porque estos 144.000 es imposible que sean del siglo I, porque son de los últimos tiempos. Y tantos años no pueden vivir, porque ya ha pasado más de 20 siglos. Otros, como la religión de Testigos de Jehová, dice que 144.000 personas que están selladas por Yahweh serán salvos. Los demás se irán a una condenación o a una perdición. Y esto tampoco es así, porque la salvación es para todo aquel que cree. La salvación del Mesías es para todo el mundo. La salvación del Mesías no tiene un número fijo. No es que 144.000 se salvarán nada más. Entonces, esto también es errado y no es verdadero. Entonces, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 7. Y dice Juan: y vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, Juan ve 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Y ayer di el estudio de la tierra según la Biblia y bueno, ahí explico de que tiene 4 extremos la tierra, donde en cada extremo hay un ángel. Y Juan acá lo afirma. Vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Hay 4 vientos que soplan sobre la tierra. Ese viento que nosotros sentimos, vemos, podemos vivir cuando vivimos el día o estamos en un campo y vemos el viento. Bueno, ese viento está creado por Yahweh, donde viene de los 4 extremos de la tierra. Dice, para que no soplara más viento. Estos ángeles que estaban en los 4 extremos de la tierra, frenaron el viento. Y hay algo interesante, el viento proféticamente representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. O sea que va a haber un momento en la tierra, y ahora voy a explicar más o menos en qué contexto sería esto, porque recuerden que ya pasaron los 7 sellos. Vamos a ver en qué contexto sería esto. No soplara viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni ningún árbol que soplara viento. Entonces el viento en la tierra se detiene. Versículo 2. Vi otro ángel, o sea, de los 4, otro ángel, dice Juan, que subía de donde sale el sol. ¿Ven que el sol tiene una ruta? Lo que explicaba ayer. El sol tiene una ruta, el sol se mueve, la tierra está firme.
de donde sale el sol, vi un ángel y que tenía un sello del Dios vivo, de Yahweh, creador de los cielos y la tierra. O sea que viene un ángel de parte de Yahweh con un sello. Recuerden que sello es pertenencia. Ahí la hermana Fabiana dice, los 144.000 son los mártires. No, no son los mártires. No, ahora vamos a ver que no son. Ahora vamos a explicarlo bien, pero no son. Dice que subía donde sale el sol y que tenía un sello del Dios vivo. Clamó a gran voz este ángel que tenía el sello. Recuerden que el sello es pertenencia. Clamó a gran voz este ángel que tenía el sello a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, no solo detuvieron el viento, sino que también tenían el propósito de dañar la tierra y dañar el mar, estos 4 seres ángeles. Entonces, el versículo 3 dice, diciendo el ángel, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Elohim. Entonces, acá se está avecinando otros juicios. Escuchen esto, se está avecinando otros juicios, donde el viento se detuvo por estos 4 ángeles sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Y este ángel que tenía el sello de Yahweh le dice a estos 4 ángeles, esperen, paren, ¿ustedes frenaron el viento? ¿Por qué? Porque van a traer juicios sobre la tierra, el mar y los árboles. Bueno, esperen, que yo voy a sellar a los escogidos de Yahweh. Yo voy a sellarlos. Ahora, después de eso, hagan lo que tengan que hacer. Entre otras palabras, el ángel que salía del sol estaba diciendo esto. Entonces, versículo 4. Y acá empieza a describir sobre quiénes son los 144.000 sellados. Y oí el número de los sellados, dice Juan, 144.000 sellados. Recuerden que el sello es pertenencia, es marca, es una marca. Así como Satanás tiene la marca de la bestia sobre sus siervos, sobre sus servidores en este mundo, así obviamente copia lo que Yahweh crea y hace. Entonces dice 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Y acá hay conocimiento y acá hay profundidad sobre el asunto. ¿Quiénes son estos 144.000? Salen de las 12 tribus de Israel. O sea que estos 144.000 son de las 12 tribus de Israel. Serían 12.000 personas de cada tribu. 12.000 por 12, 144.000 personas. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son el pueblo de Israel de Yahweh. Ahora, ¿quiénes son realmente? ¿Vienen por linaje de sangre o es un linaje espiritual? Es un linaje espiritual, no es un linaje de sangre. No son 144.000 de las 12 tribus de Israel por linaje sanguíneo. ¿Por qué? Porque el Israel de Yahweh es Israel espiritual. Y doy un ejemplo. El ser judío de sangre no te afirma o no te certifica que puedas ser salvo. Vamos a hablar de un judío, ¿no? Un judío es salvo y es parte del Israel espiritual de Yahweh si acepta al Mesías, al Hijo de Yahweh. Es el único puente, el único camino para llegar al Padre y ser parte del pueblo de Yahweh. Entonces, por medio de la fe en Abraham,
esa fe que tuvo Abraham y la descendencia de Abraham, ese es el Israel de Yahweh. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están estos 144.000 sellados entonces? Si no son de linaje sanguíneo, entonces es un linaje espiritual. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Versículo 5. Y ahí empieza a nombrar de las tribus. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, es importante entender acá que son 12.000 de cada tribu. Ahora, hay que saber el contexto del pueblo de Israel, qué es lo que sucedió. ¿Qué pasó con las 12 tribus de Israel? Y tenemos que ir a la historia. En el año 600, aproximadamente 700 antes del Mesías, Israel, el Israel de Yahweh, el de las 12 tribus, que salió del pueblo hebreo por medio de Moisés y entró a la tierra prometida por medio de Josué, fue dividida en dos casas. Y yo he dado estudios acerca de esto, sobre las dos casas de Israel, donde Israel se divide en la casa de Judá y la casa de Efraín. La casa de Judá pertenecería a Judá y a Manasés, y la casa de Efraín a las otras 10 tribus que formarían el Israel de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Israel se divide en dos casas por causa del pecado que cometieron delante de Yahweh, que fue adulterio espiritual. Entonces, fíjense que Efraín y Judá son dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Efraín y el reino del sur es Judá. Todo esto es historia, pero es necesario entender para saber quiénes son los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 722 aproximadamente, y 623, 25, no recuerdo bien la fecha, pero siglo 6, siglo 7 antes del Mesías, Judá y Efraín se dividen en dos reinos. Por un lado Jeroboam y por el otro lado Roboam. Jeroboam era el líder o el rey, entre comillas, de las 10 tribus de Israel de Efraín, del reino del norte. Y Judá era Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, porque esto sucedió cuando Salomón muere y después queda Roboam y Jeroboam como líderes, y había mucho conflicto entre ellos, y por causa del pecado Yahweh permite que Israel se dividiera en dos casas. Entonces, Efraín cae en cautiverio asirio por 20 años por causa del pecado. Y Judá, luego de muchos años más, cae en cautiverio babilónico durante 70 años. Ahí es donde Judá se contamina mucho de cosas paganas, babilónicas, y esto lo hemos estudiado también. Pero ¿qué es lo que sucede? Judá, cuando termina el cautiverio, y esto fue profetizado por el profeta Jeremías, cuando termina el cautiverio babilónico, luego de los 70 años vuelve a Israel, a la tierra de Jerusalén, y habita hasta el día de hoy. Hoy hay parte de Judá, parte de Manasés y algunas pequeñas tribus en pequeñas cantidades, pero son la mayoría de Judá y Manasés que las que están viviendo hoy en Israel. Pero Efraín, las otras tribus no volvieron. Después de 20 años de tener cautiverio asirio, ellos no volvieron, sino que se fueron a las naciones. Esto pasó alrededor de 600, 700 antes del Mesías. Cuando el Mesías viene a morir para traer salvación y para traer restauración sobre Israel, para que las dos casas sean una. Entonces,
Está profetizado que en los últimos tiempos las dos casas van a ser una. Judá y Efraín serán un solo pueblo. Un solo rey reinará Israel, que es el Mesías. Entonces, vemos que cuando conocemos este contexto en la historia, entendemos que hoy Israel, esas 12 tribus, la mayoría de las tribus están en las naciones. Entonces, ¿de dónde Yahweh va a sacar estos 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu? Del mundo entero. ¿Dónde están? En el mundo entero. Tanto en Judá, Israel, como en otras naciones. Yahweh los tiene escogidos para los últimos tiempos. Son personas que están ya fijas, que la mirada de Yahweh está fija en ellos. Que cuando llegue el momento, Yahweh va a mandar un ángel y los sellará como pertenencia, y ellos van a cumplir una función específica en los últimos tiempos. Entonces, quiero decirles que estos 144.000 no son personas que nosotros decidimos ser parte. Y ese es el gran error que muchos predican. Muchos dicen, ¿te gustaría ser parte de los 144.000? ¿Te gustaría ser parte de esas 12.000 de cada tribu? En realidad no depende de nosotros, depende de Yahweh. Él ya lo predestinó. Él sabe quiénes son. Y la mayoría de estas personas, quiero que escuchen bien lo que voy a decir, porque es algo que el Padre me fue hablando y ministrando. La mayoría de estas personas son personas que no los conoce nadie. Son personas que están en lo secreto con el Padre. Son personas que no se contaminan con ninguna religiosidad, con ningún engaño satánico, con ninguna costumbre humana, falsas doctrinas. Son personas santas, guardadas para Yahweh. Entonces son personas que están esperando el tiempo donde Yahweh los llame, los selle y los use. Entonces, cuando hablamos de las 12 tribus de Israel y cuando hablamos de los 144.000 sellados, estamos hablando de un Israel espiritual. El que tiene al Mesías, el que tiene la Torá y el que tiene el Ruach HaKodesh es parte del pueblo de Israel. Entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir a Apocalipsis 14, pero quiero ver algo antes. Recién vimos los primeros versículos del capítulo 7. Sí, vamos a ver ahora el capítulo 14 de Apocalipsis, que son los dos capítulos que habla de los 144.000 sellados. Quiero decirles también que los 144.000 sellados, que son parte del Israel espiritual de Yahweh, no son parte de ninguna denominación. No hay testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas. Esos no son parte del Israel de Yahweh. No tienen denominación. Y eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Porque esos escogidos no pertenecen a ninguna denominación. Y esto es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Lo mismo digo cuando el Mesías regrese a buscar a su novia. Su novia no es testigo de Jehová, no es adventista, no es bautista, no es pentecostal. Su novia es la que tiene el Espíritu de Yahweh, el que tiene la palabra, la Torá de Yahweh, el que tiene al Mesías, el que está en santidad y el que está guardado para el Mesías, para Yahweh. Entonces, esto es lo que tenemos que tener bien en claro. Y que los 144.000 son escogidos por el Padre. Y solo el Padre sabe quiénes son. ¿Quiénes son? Entonces, vamos a leer acá en el capítulo 14 la primer parte, donde dice el cántico de los 144.000.
Y dice, y vi, dice Juan, al Cordero, al Mesías Yahoshua, que estaba de pie sobre el monte de Sión. Miren lo que está viendo Juan. ¿Dónde queda el monte de Sión? En Jerusalén, Israel. Estaba en pie el Mesías. O sea que, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese y ponga sus pies en Israel, en el monte de Sión, dice que con Él van a estar los 144.000 sellados. Y hay algo interesante acá. Dicen que estos 144.000 sellados tenían el nombre de Él, de Yahoshua, el Mesías, el Hijo de Yahweh, y el nombre de su Padre escrito en la frente. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es el sello? Son los dos nombres del Padre y del Hijo. Yahweh o Yud Hei Vav Hei, las 4 letras en hebreo, y Yahoshua, de Yahweh viene la salvación. Entonces tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Ese es el sello que llevan los 144.000. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpas que tocaban. Versículo 3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes, que esos 4 seres vivientes son serafines, yo lo he enseñado ya esto, serafines que adoran a Yahweh en todo momento, son serafines de fuego, y de los ancianos, los 24 ancianos, que representa el pueblo de Yahweh, los 24 ancianos, también lo expliqué. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿De dónde salieron? Desde la tierra. ¿Y cómo fueron? Redimidos. Entonces, acá hay un punto claro y clave de entender. Fueron redimidos, ¿por quién? Por el Mesías Yahoshua. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, estos 144.000 no pueden ser antes del Mesías. Tienen que ser a partir del Mesías en adelante que aparezcan. Ahora, si ellos todavía, estos 144.000, no aparecieron, es porque todavía no les llegó el tiempo. Y no pueden ser que sean personas de otros siglos. Entonces, en el caso que recién hablábamos, los mártires no son los 144.000. Son personas que viven hoy en día común y corriente en la tierra. Que tienen al Padre, que tienen al Mesías, que tienen el Espíritu de Yahweh y tienen la Torah de Yahweh. Entonces, dice que son redimidos por medio del Mesías. Versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Y quiero aclarar algo acá. Esto no implica que no llegaron a tener relaciones sexuales. No está hablando de una virginidad genética o física, sino espiritual. Son personas que no se han contaminado con falsas religiones. Porque la mujer, escuchen lo que voy a decir, la mujer en Apocalipsis representa la iglesia, la novia. Cuando estudiemos Apocalipsis 17 sobre la gran ramera, se refiere a una mujer totalmente borracha con el vino que representa la sangre de los mártires en el Mesías. Esa mujer vestida de púrpura, ¿quién es? La Iglesia Católica. Lo que pasó hace poco en la iglesia de Francia, que se prendió fuego, eso es una señal de lo que viene hacia la iglesia católica, la gran ramera. El juicio de Yahweh, dice Apocalipsis 17, caerá en el mismo día, en un mismo día, caerá sobre la gran ramera y sobre todas las hijas de la gran ramera. ¿Cuáles son las hijas de la gran ramera? Todas las demás religiones. Por eso, si estás dentro de una religión, sal huyendo.
Sal corriendo, porque la religión no te va a salvar. La religión te va a condenar. Porque cuando caiga el juicio de Yahweh sobre la religión, te caerá a vos también. Entonces dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Está hablando cuando se refiere a mujeres, se está hablando de religiones, de mujeres como congregaciones, como iglesias. ¿Por qué? Porque no es que son vírgenes físicamente que nunca les llegaron a mujeres o hombres. Y quiero aclarar algo acá, estos 144.000 no son solo hombres, son mujeres también. Son de las 12 tribus, tanto hombres como mujeres. Entonces, muchos dicen que son, es que no conocen este contexto que yo enseñé recién sobre las dos casas de Israel. Muchos dicen que son judíos que nunca les llegaron a mujer. Y esto no es así, porque están en las naciones, y no solo son judíos, son todos aquellos que son parte del Israel espiritual de Yahweh. Entonces, dice, estos son los que no se han contaminado, ven que dice contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quieran que van. ¿Quiénes son entonces? Yo me pregunto y los dejo pensando. La Escritura no lo afirma, pero los dejo pensando en esto. Si estos 144.000 siguen donde el Cordero va, ¿a qué les hace recordar esto? Cuando el Mesías regrese, ¿a quién va a venir a buscar? A su novia. Y si hay una consumación de matrimonio, donde está el marido, ¿está quién? La esposa. Entonces, ¿quiénes son estos 144.000? Puede ser que sea la novia. La Biblia no lo especifica, la Escritura no lo especifica, pero acá dice que donde va el Mesías, este grupo está con ellos. Entonces, sigue diciendo, estos fueron redimidos, lavados, limpiados, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y cuando habla de hombres, no se refiere a solo hombres, y ahí es donde muchos toman como que es solo hombres, y es hombre y mujer. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Entonces estas personas aman la verdad, viven una verdad, predican la verdad, no son mentirosos. ¿Por qué? Porque el padre de mentira es Satanás. Entonces ellos no están en la oscuridad, en las tinieblas, sino en la luz. Entonces, ¿quiénes son, dice la Escritura ahí en un salmo, quiénes son los que van a poder habitar delante de Yahweh? Los de limpio corazón. Limpio corazón. Y esos son estas personas que no se contaminan con nada de este mundo, sino que se guardan para su amado Yahoshua cuando regrese y para su Padre Yahweh, el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, para entender un poquito las características de estos 144.000, son comprados por el Mesías, no se contaminan con ninguna religión, con ninguna falsa doctrina, siguen al Cordero donde va y son puros, son santos, sin mancha. Entonces, este grupo es un grupo que Yahweh tiene preparado para los últimos tiempos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Y acá lo podemos ver, cuando el Mesías regrese. Cuando el Mesías regrese, dice que Él va a sentarse sobre el monte de Sión y estos 144.000 estarán con ellos. ¿Quiénes van a reinar en el reino milenial, en el Mesías, en Israel? Apocalipsis 20, este grupo. Estos van a tener autoridad, tronos. ¿Por qué? Porque van a estar con el Mesías. Entonces, es un grupo que tiene una función determinada, escogida por Yahweh, para estar con el Hijo de Él, con el Mesías, Yahoshua. ¿Quiénes saben quiénes son? Solo Yahweh. Solo Yahweh. Ahora,
¿Podemos anhelar ser parte de los 144.000? Sí, pero no depende de nosotros. No es que uno puede orar, ayunar y decir, yo quiero ser uno de los 144.000. Y Yahweh dice, bueno, la oración de mi hijo Eri, la verdad que ha llegado a mi corazón, va a ser uno de los 144.000. No, no es así. Él lo predestinó. Son personas predestinadas. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando el Mesías regrese. Entonces, ¿cuándo van a ser sellados? Cuando el Mesías regrese. Porque esos juicios que habla de los 4 ángeles va a ser después de los sellos. Y ahí es donde entrarían los demás juicios. Entonces, vamos a pasar a la segunda etapa de Apocalipsis 7 para terminar. Y vamos a hablar de la multitud de ropas blancas. Vamos a ver ahí un poquito quiénes son esta multitud de ropas blancas, que no tiene nada que ver con los 144.000 sellados. Y vemos que también acá hay como un paréntesis sobre esta multitud vestidas de ropas blancas. Cuando habla de multitud, habla de millones de personas. Son millones de personas. Y la ropa blanca representa pureza, santidad. Eso es lo que representa la vestidura. O sea que son personas que murieron en el Mesías, murieron teniendo un buen testimonio, murieron a causa... ¿Por qué digo murieron? Porque están muertos, porque no están vivos, están muertos. Y Juan tiene una visión, y es importante entender esto. Esto es una visión, por lo cual no están en el trono de Yahweh ahora. Fue una visión de lo que vendría después. ¿Dónde está esta multitud de ropas blancas? En el Seol. Están durmiendo ahora. La Escritura dice que están en el Seol, el lugar de los muertos, sepulcro. Ahí están ellos esperando que el Mesías venga y los resucite. Entonces, esta multitud de ropas blancas, vamos a ver que no están en el cielo. Si bien Juan ve una visión que están en el cielo, pero hoy no están en el Seol. Entonces, les quiero aclarar esto porque nos han enseñado que el que muere con Cristo se va al cielo, y esto no es así, sino que tiene que suceder otras cosas. Tiene que venir el Mesías y tiene que, aquellos que no murieron en el Mesías, tienen que esperar el juicio del trono de Yahweh. Y esto lo explico en otro estudio con respecto a el cielo. Ahí en el muro, mucho más abajo, está el estudio del cielo sobre aquellos que quieren estudiarlo. Entonces vamos a ver el versículo 9. Dice, después, dice Juan, después que vio estos 144.000, después, dice Juan, otra etapa, otro momento, vi una gran multitud, que son millones. Nadie podía contar de todas las naciones. Ese nadie podía contar son millones. Y de todas las naciones no es solo el pueblo de Israel o el pueblo judío. Si bien Israel está en las naciones, pero no es el pueblo judío. O sea que es de todas las naciones, de todas tribus, de todos pueblos y lenguas. ¿Qué está abarcando acá? Está abarcando una historia, la historia humana. Está abarcando una historia acá. Estaban delante del trono de Yahweh y en la presencia del Cordero, el Mesías. Y estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Qué significa palmas en sus manos? Que aplaudían. Aplaudían. Estaban delante del trono de Yahweh, Apocalipsis 4, y delante del trono del Cordero. ¿Esto va a suceder? Sí, pero cuando el Mesías regrese y ellos resuciten. ¿Dónde están estas multitudes de ropas blancas? Muertos. ¿Y de dónde salieron? Desde a través del siglo I en adelante. ¿Por qué? Porque del Evangelio vienen estas multitudes. De predicar el Evangelio, de recibir el Evangelio, de morir a causa de Cristo, de morir a causa del Evangelio. Todas estas multitudes, millones de personas,
son todas las personas que han muerto por causa del Evangelio, tanto de predicar como no, por haber persecución, haber guerra, muertes, pestes, etc. Pero muchos son mártires. Estos son los mártires. Estos son los mártires. La mayoría de esta multitud de ropas blancas. Seguimos. En versículo 10. Clamaban a gran voz y decían: la salvación pertenece a Yahweh, que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos reconocían que la salvación venía del Mesías. Entonces ellos sabían que eran salvos por el sacrificio del Mesías. Entonces nacen estas multitudes en el siglo I, porque ahí es donde el Mesías muere por la humanidad. Versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono de Yahweh y adoraron a Yahweh, agradeciéndole, exaltándole, reconociéndole por lo que él hizo, porque de Yahweh vino la salvación a la tierra. Por eso su hijo fue llamado nombre sobre todo nombre, de Yahweh viene la salvación, Yahoshua. Eso es lo que significa el nombre del Salvador. De Yahweh viene la salvación. Porque Yahweh amó tanto a la humanidad, porque cuando dice mundo, la Reina Valera está hablando de las almas. Tanto ama Yahweh, y ese amor no, sino que ama todavía. Está mal traducido ese versículo. Sino que ama Yahweh tanto a las almas que dio a su único hijo. Él permitió que su hijo diera su vida por la humanidad. Versículo 12. Decían: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios Yahweh por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, le dice a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora, miren qué interesante, uno de los 24 ancianos, que recuerdan que representan el pueblo de Yahweh en el cielo, le dice, ¿quiénes son? Ahora, él sabía quiénes eran, pero le hace esa pregunta para que Juan pueda abrirse y entender quiénes eran. Versículo 14. Y yo le dije, Juan le dice a uno de los 24 ancianos, Señor, tú lo sabes. Ahora, ese Señor que dice la Reina Valera está hablando de Señor como alguien de autoridad, como respeto, pero no es el Mesías. Quiero que se entienda acá. Muchas veces se habla como Señor a alguien de autoridad, o al mismo la Reina Valera dice Señor a Jesucristo o al Mesías Yahoshua. Pero en realidad le está hablando como respeto, como autoridad a este anciano. Tú lo sabes, le dice Juan. ¿Para qué me preguntas si vos lo sabés? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanqueado en la sangre del Cordero por medio de su sacrificio. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. ¿Y cuándo pasó eso? En el siglo I. Y acá vemos la importancia de estudiar las Escrituras históricamente y con el contexto correcto. Yo expliqué en otros estudios que los 7 años de tribulación pasó en el siglo I. Entonces, la última semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, se cumple en el siglo I, luego de la muerte, del bautismo y de la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, esta multitud comienza a multiplicarse y a multiplicarse en el siglo I en adelante. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Ven que no son de un futuro como nos han enseñado? Que son 7 años, 3 y medio de paz, 3 y medio de persecución, que son 7 años para el pueblo judío. Todo eso nos han enseñado mal, sino que esto ya ha pasado en el siglo I. Y para aquellos que no saben esto, les animo que estudien. Ahí en el muro tengo estudios sobre las 70 semanas de Daniel,
y la gran tribulación. Ahí explico bien detalladamente estos temas. Entonces, dice, han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, sus vidas, y la han blanqueado, se han santificado por la sangre del Cordero, por el sacrificio del Mesías. Entonces, esta multitud de ropas blancas son los que nacen por medio del fruto del sacrificio del Mesías en la cruz. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Yahweh y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Miren lo que dice. Dice que están día y noche en el templo, en la presencia de Yahweh. Y que el que está sentado, Yahweh, sobre el trono, extenderá su tienda junto a ellos. ¿Cuándo va a ser eso? En la Nueva Jerusalén. Entonces ellos van a ser parte de esa Nueva Jerusalén. Pero no implica que hoy estén en el cielo. Hoy no están en el cielo. La Iglesia Católica nos ha enseñado que si morimos con Cristo, nos vamos para el cielo. Si morimos sin Cristo, nos vamos al infierno. Eso es una doctrina católica. Todos vamos al Seol. Y esto también lo he explicado. Entonces, para ir terminando, versículo 16, termina diciendo, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará en fuentes de agua de vida, y Yahweh enjuagará, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo va a ser esto? En la Nueva Jerusalén. ¿Ven acá que se adelanta de lo que es el último capítulo de Apocalipsis? Esta multitud de ropas blancas, que son todos los que murieron por causa del Mesías, y los 144.000 que son escogidos en los últimos tiempos, ellos van a ser parte de ese Israel, esa Nueva Jerusalén. Entonces, hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición, se haya entendido. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis 7, lo que estamos diciendo es que se divide en dos, tanto los 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu de Israel, que están en las naciones, que están siendo guardados por Yahweh hasta los últimos tiempos, cuando el Mesías regrese. Y por otro lado, vemos que la multitud de ropas blancas son los mártires, son los que murieron en la gran tribulación en el año 70 por General Tito, en el siglo I en adelante. Hasta el día de hoy, muchos están muriendo por causa del Mesías. Y quiero aclarar algo acá. En Apocalipsis 6, en el quinto sello, habla de que hay muchas almas que están pidiendo justicia a Yahweh por su sangre. Esos son los mártires, que luego serían la multitud de ropas blancas. Pero ven que es una visión, porque todos ellos que murieron en la historia, están durmiendo. ¿Cuándo van a levantarse? Cuando el Mesías regrese. Por eso Pablo dice, cuando venga el Mesías, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Así que espero que haya sido bendición. Si fue así, comparte este estudio. Que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Que tengan buenas noches. Y cualquier duda o consulta me mandan un mensaje en privado. Recuerden que estos estudios se están grabando en audio. Para acá en Argentina tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellos que quieran tenerlo me avisan también, para poder compartir estos estudios que son tan importantes de entender y saber los contextos de cada escritura y saber quiénes son realmente los 144.000 y la multitud de ropas blancas. La semana que viene vamos a estar estudiando el capítulo 8, la mitad del capítulo 8, porque ya vimos la primera parte del capítulo 8 con el séptimo sello, que esto ya lo vimos. Vamos a ver ahora las trompetas. Vamos a comenzar a ver las 7 trompetas, que son los 7 juicios que vienen después
de los sellos. Entonces vamos a ver el capítulo 8, capítulo 9 sobre las 7 trompetas y vamos a ver, muy importante este tema, que en las últimas trompetas habla de la segunda venida del Mesías. Así que no te lo pierdas, que Yahweh te bendiga y nos vemos el viernes a la noche, donde voy a estar dando un estudio sobre Pesaj, la Pascua, la verdadera Pascua bíblica. ¿Qué significa Pesaj en hebreo? Pascua, que significa pasar por alto. ¿Dónde surgió la Pascua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Mesías? Vamos a ver cómo celebrar la Pascua, qué dice la Escritura, qué dice Yahweh. Así que va a estar muy bueno ese estudio también. Así que no te lo pierdas y que Yahweh te bendiga, que tengas buenas noches. Nos vemos pronto. Shalom.